Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos una vez más en esto que es Red de Radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a más de 150 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense. Para todos ustedes que están acerenciados a su propia radio y que les gusta escuchar a los protagonistas, nosotros seguimos con nuestra serie de invitados ligados a los medios de comunicación. Y está hoy con nosotros quien creo, en mi opinión, es una de las personas más influyentes hoy en lo que hace a medios. Francisco Paco Mármol, aunque me ponga cara de, bueno, no es para tanto. No es para tanto, no es para tanto. Pero bueno, para quienes no lo conocen, Francisco es periodista, director de contenidos y noticias del Grupo de Telefe, director de Relaciones Institucionales del Grupo Telefe. Sos columnista en Radio Metro también. También, Paco. sí. Bienvenido. Pero por gusto, solo por gusto. Solo por gusto. Sí. Y por supuesto sos español. Sí. Y nos gustaría, en esta primera parte de nuestra charla, aquí en esta red de radios, que nos cuentes un poco tu historia, cómo se liga al periodismo y cómo llegaste de España a la Argentina, ¿no? Bueno, empiezo en el tema del periodismo por accidente. Yo estaba estudiando Derecho, iba a ser abogado, me gustaba mucho, era chiquitito, todo ese tipo de historias, y resulta que, bueno, estudiando la facultad, entré en la Facultad de Periodismo con los jesuitas, y acabé un poco harto de los jesuitas, de la facultad, de todo, y en segundo año decidí dejarlo, dije, mira, terminé segundo año, y dije, mira, voy a dejarlo, ya tenía 19 años, casi para 20, y decidí marcharme a Inglaterra. Digo, bueno, tomar un año sabático y no sé, me voy a marchar a Inglaterra. Fui a donde mis papás, le dije que me dieran un poquito de dinero para irme a Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra, Rodolfo? Porque tenía ganas de aprender bien el inglés, de estar ahí. Era un lugar que me atraía mucho, Londres, por cómo estaba la movida, por cómo estaban las cosas. Tenía algunos amigos allá. Y era un lugar de algo interesante para limpiarse un poco la cabeza y ver por dónde iba el rumbo de cada uno, ¿no? Ajá, como que el mundo era algo más que el lugar donde vos vivías en España. Sí. La verdad que sí, yo soy del País Vasco, ¿no? Y ahí está todo como muy encerrado, ¿no? Yo mi idea era salir del País Vasco y un poco recorrer el mundo, empezar a conocer lugares, ¿no? No quedarme quieto en un lugar, y por eso empecé periodismo por accidente. La verdad que al final me fui a Londres y con una novia que tenía entonces decidió que tenía que estudiar algo, que me quería quedar allá, y me apuntó ella en la Facultad de Periodismo y empecé periodismo por empezar, y fue una cosa que me fue comiendo de a poco por dentro, ¿no? Siempre me fue gustando, siempre ella, la verdad. No, la verdad que fue así. Y empecé así, y me empezó a gustar, a picarme el gusanillo, y ya en tercero decidí que era lo mío, y me puse ya a mil con eso, y empecé a trabajar en la radio. Luego estuve trabajando en Radio Nacional, en la cadena SER, en algunos diarios, Televisión Española, y recalé en Antena 3. Y estando en Antena 3, cuando Telefónica era dueña de Antena 3, claro, y también era dueña de Telefe, en un momento determinado, en el 2001, nos llaman a 3 personas y nos dicen que tenemos que ir a Argentina a ver, que han comprado un canal allá, que a ver qué se puede hacer con el tema de los noticieros y esto, ¿no? Yo no conocía, la verdad que conocía poco de Argentina, no había estado por acá, había estado en algunos países cercanos, pero no en Argentina. Pero todo el mundo hablaba muy bien de Argentina, tienes que ir, Paco, está fantástico y tal. Y yo venía para 6 meses. En el 2001. En el 2001, pero vine en abril, Sí, cuando sí, era sí. otro país. Entonces, en julio, Sí. viendo lo que era el canal, Telefe, cómo estaba, todo eso, a los 2 meses y medio decidimos marcharnos porque no había forma de arreglar nada, y nos fuimos. Entonces, cuando llegamos a España, me acuerdo que me tomé un mes de vacaciones, y en agosto me llaman de Telefónica y me dicen, no, mira, Paco, tienes que volver y tienes que cambiar aquello, los noticieros, hacer otra cosa. En aquel entonces había un solo noticiero que iba de 12 a 1, Sí. y me proponen el reto de, entre comillas, carta blanca, 2 años para que hagas lo que quieras, pero que transforme los noticieros de Telefe y hagas algo. Me vine para acá, entonces ya vine con otra inquietud, formé un equipo y poco a poco fuimos creciendo, y cuando pasó el segundo año me dijeron, y Paco, bueno, me queda un año más, y uno más, y uno más, y uno más, Sí. y ya llevo 12. Sí. Y ahora no me quiero ir, ¿eh? Claro, y ahora, como hablábamos el otro día, te sentís muy Sí. argentino o argentinizado. Pero antes que nada, una curiosidad. ¿Qué se hizo de esa mujer que fue el punto de inflexión en tu vida y que te anotó en la carrera? Esa persona que me apuntó al periodismo hoy es mi mujer. Es con la que, Hoy es tu mi mujer. mujer. Es mi mujer. Ajá. Me terminé casando con ella, tengo un hijo con ella, y muy bien, la verdad que muy bien. Ajá. A partir de si vos llegaste en un año muy particular, Sí. que fue el 2001, donde Argentina estaba viviendo quizá el periodo de transición más duro que le había tocado vivir, salvando los años de plomo, ¿no? Y salvando las dictaduras. Aceptar un reto en ese contexto, ¿cuál fue el criterio principal o los criterios que te llevaron a decir lo puedo hacer? Para mí una cosa como de desafío. Cuando vi cómo estaba el canal, la gente que había, me atrapó mucho la gente. O sea, a mí el periodista argentino me parece un tipo muy preparado, muy formado, y que cuando se le motiva es imparable, ¿no? O sea,
se tarda menos tiempo cuando lo convences y se siente identificado con lo que quieres hacer, es un tipo, es imparable y es muy creativo. Y el equipo que yo me encontré en Telefe Noticias, la verdad que era escaso, cuando llegué eran 50 personas, 60 personas, y fuimos creciendo de a poco. Me lo encontré con muchas ganas, con mucho ímpetu, discutíamos mucho, hablábamos mucho, y me sentía muy cómodo. Sí. Y enseguida me sentí como muy en mi casa, y eso me hizo olvidarme de España, de otros lugares. Yo había viajado mucho anteriormente, y ahí fue cuando decidí que me quería quedar acá, desarrollarme acá y estar acá. Yo recuerdo algo, en el año 2001, 2002, yo estaba en Canal 13, fue la época que me había salido de los noticieros y producía programas y conducía magazines. Y había cierta preocupación en cuanto que a partir de tu llegada y de los cambios que empezabas a hacer, Telenoche dejó de reinar, lo mismo que el noticiero del mediodía. ¿Cuáles fueron las ideas fuerza que vos, supongo, habrás visto todos los noticieros, porque uno generalmente hace un pantallazo y en el abanico dice qué tomar, a lo mejor qué tomar de uno, qué mejorar de otro y qué tener como idea propia que me haga crecer a mí mismo, a mis productos? ¿Cuál fue el panorama que te encontraste en ese marco y a dónde apuntaste fundamentalmente teniendo en cuenta que Telefe tiene un público muy joven y la programación es inherente a los formatos dirigidos a esa franja de chicos y personas jóvenes? ¿Cómo poder insertar un noticiero en ese contexto? La verdad que al principio cuando yo llegué acá, Telefe siempre fue un canal muy dedicado al entretenimiento, ¿no? Y como que se le daba poca bola a las noticias. Recuerdo que en el 2001, cuando todo el conflicto de diciembre del 2001, que era un caos en el país, para mi lamento, la verdad me dio mucha vergüenza cuando Telefe estaba emitiendo una película que era Tonto y Retonto, y yo me quería matar en mi casa porque América fue un canal Nosotros estábamos transmitiendo en vivo el Cacerolazo, exacto, el 13, y nosotros como magazine también, América lo estaba transmitiendo, y el Telefe era como que vivía en una burbuja. En algo era Disney, ¿no? Estaba en otro planeta, estaba en otro mundo y era una cosa rara, ¿no? A raíz de eso, bueno, fueron cambiando las cosas, pero a mí, cuando me planteé un poco qué es lo que tenemos que hacer, cuando hablo con el equipo de periodistas, decimos, ¿cómo tenemos que diferenciarnos del resto y hacia dónde vamos a tirar? Tenemos que hacer un canal que está ligado al entretenimiento, hay que darles buena onda. Los conductores tienen que estar relajados en el piso, tienen que ser más informales, tienen que tocarse, tienen que hablarse. Tenemos que dejar de lado la solemnidad que tenía Canal 13 o algunos otros canales y romper con eso, sobre todo porque nuestro público estaba muy ligado a la gente joven. Claro. Y hay que tratarles con otra onda, tratar de integrarles por ahí. Y luego abrirles la cabeza a los periodistas. Yo creo que eran periodistas muy identificados sobre todo con todo el tema político. Yo lo que quería que cada vez que hubiera una historia, la que fuera, que la contaran como ellos la sienten. Siempre les decimos a los chicos que cuando salgan a la calle que vean la historia, que se paren un momento y que se olviden de la urgencia o de la primicia, que se ocupen principalmente de hacer una estructura mental y qué historia quieren contar. Y que cuando vengan, cuando hablen con el camarógrafo, que lo graben y cuenten esa historia. Era menos historias, o sea, menos noticias, menos notas en el noticiero y contadas de forma distinta y que hubiera buena onda, tanto en lo que estamos contando como en el piso. Por eso yo, mi obsesión en principio, mismamente cuando vino Cristina Pérez, que venía de Canal 9, venía con una onda que parece la Virgen María, con el pelo largo, y queríamos romper con eso. Yo le decía, Cristina, tienes que salirte de esa onda de tú no eres una santa, o sea, tienes que ser otro tipo de persona, tiene que haber química entre ellos. Y por eso para mí era importante que tanto en el piso como fuera se trasladara esa condición de que están contando una historia y la están disfrutando. Es como si lo contaran, yo siempre decía, la mesa se tiene que trasladar a una mesa en un bar o directamente en un salón y a hablarle a los amigos con otro lenguaje. Digamos, ese hemiciclo es la gente que está de ese lado. ¿No? Yo digamos, lo siento así también cuando en cada uno de los programas que hice fueron los noticieros, siempre desde el punto de vista de lo periodístico me parece muy importante. Creo que la gente hoy tiene un lenguaje muy parecido a los que trabajamos en la televisión. ¿Por qué? Porque hemos bajado a la tierra. Yo creo que a partir de la década de los 90 y de la privatización de los canales, se ha humanizado más a quien trabaja en la tele. Antes se lo tenía en un pedestal, eran como intocables aquellas figuras. Y hoy afortunadamente estamos más cerca. Pero ¿qué sucede también? Y esto lo vamos a hablar en el segundo bloque. Surgieron a partir del advenimiento del cable las noticias durante las 24 horas, que de alguna manera mellaron la primicia que te podía dar un noticiero a las 12 o a las 19. Y de eso me gustaría hablar también. ¿Cómo se le pelea al cable? ¿Cómo lo haces tú desde Telefe? ¿Y qué significa hoy la importancia o que en un país como la Argentina la noticia sea tan importante durante todo el día? ¿Por qué la gente está tan metida en la televisión? Estamos hablando con Francisco Paco Mármol,
periodista y director de contenidos y noticias del grupo Telefe, conociendo a la gente influyente de los medios. No se vayan, vamos a hacer la primera pausa. Esto es Red de Radios de la provincia de Buenos Aires.